A terminar nuestra serie de jueces. La debimos de haber terminado hace 3 semanas, pero hoy la vamos a terminar. Los quiero animar a que empieces a leer Tito, porque vamos a estudiar la epístola de Tito. En un par o 3 semanas más vamos a estudiar la epístola de Tito. Muy bien, vamos a predicar hoy de Sansón. Le puse como título: el libertador imperfecto, gracia perfecta. Libertador imperfecto, gracia perfecta. Muy bien, vamos a estar en Jueces capítulo 13. Jueces 13. Vamos a estar desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Y vamos a recordar el círculo vicioso del pueblo de Israel. Recordemos que el círculo vicioso del pueblo de Israel comienza con Israel alejándose de Dios, apartándose de Dios. Luego, ya que se apartó, comienza a avanzar a la idolatría. Entonces se aleja de Dios. Imagínate como en un reloj. Empezamos aquí, el pueblo de Israel se aleja de Dios, cae en idolatría. Dios permite, por consecuencia del pecado de Israel. Dios, como no tolera el pecado, ni toleró el pecado de Israel, ni tolera tu pecado. Como no tolera el pecado, Dios permitió que una nación, y esto lo vemos a lo largo, lo hemos visto ya a lo largo de todo el libro de Jueces. Dios levantó diferentes naciones para subyugar a Israel, como una ilustración muy eficaz de lo que el pecado hace con nosotros. No sé si le pueden bajar tantito, como que se está distorsionando. Entonces, así como Israel, al servir a otros dioses, comenzó a también ser subyugado por el pecado, así nosotros también. No te alejas de Dios, empiezas a andar en pecado, y ese mismo pecado va a empezar a traer consecuencias a tu vida. Va a traer aflicción, va a traer dolor a tu vida, y vas a empezar a estar como Israel. Pero los israelitas clamaban a Dios. Dios les levantaba un juez, un héroe, por así decirlo, un campeón, y Dios usaba a este hombre, a esta persona la usaba para traerle libertad al pueblo. Entonces el pueblo vivía un tiempo de libertad, de gozo, de pasársela bien, y empezaban otra vez. Una de las características también en el libro de los jueces que ya revisamos es que durante el libro de los jueces hay una profunda escasez de la palabra de Dios. Si se acuerdan, en la introducción veíamos cómo el pueblo, cuando entra a la tierra, olvida de transmitirle a la nueva generación, según Deuteronomio capítulo 6, ha olvidado transmitirle a la nueva generación el testimonio de Dios. Entonces esta nueva generación desconoce todo, no sabe nada, son ignorantes, y como consecuencia viene la tercera característica. Primera característica, el ciclo. Segunda característica, total ausencia de la palabra de Dios. Y tercera característica, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía su chivista gana.
¿Me explico? Así que cuando tú ves a una persona que hace lo que se le da la gana, vive haciendo lo que se le da la gana, hace lo que se le da la gana, y como veda, así como que vive conchudamente la vida, sin discernir, sin pensar, y tú lo ves como que lo último que le importa es Dios, qué opina Dios, qué dice Dios de lo que está haciendo, pues entonces tienes una persona que puede tener muchas de las otras características también. Y obviamente esa no es la voluntad de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, comienza diciendo Jueces capítulo 13, verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Otra vez. Y Jehová los entregó en la mano ahora de los filisteos. Ya vimos madianitas, ya vimos un montón de naciones, pero ahora es a mano de los filisteos. Por 40 años. O sea, 40 años es una generación. Quiere decir que hubo gente que nació subyugada por los filisteos y tal vez murió y todavía seguía subyugada por los filisteos. Tal vez hubo jóvenes y señoritas que crecieron y que empezó la subyugación debajo de los filisteos y murieron y nunca volvieron a ver la libertad. Es un precio muy alto el del pecado. Volvieron a hacer lo malo, 40 años subyugados. Dios cumple, y Dios ha cumplido a lo largo de Jueces, una y otra vez ha cumplido sus propósitos de liberación, incluso a través de instrumentos, como ya los hemos visto, quebrantados. Y esto nos enseña a que no necesitamos héroes, no necesitamos libertadores, lo que realmente necesitamos es un libertador perfecto, que vendría y nacería de una virgen, y después crecería en fuerza y sabiduría y gracia delante de los hombres para morir en una cruz y resucitar para levantar una nación santa, que es la iglesia. Así que en este séptimo, o sea, a lo largo de Jueces hemos visto 7 veces este ciclo. Y en este séptimo y último ciclo, la fórmula hicieron lo malo se repite, pero con una diferencia inquietante. El pueblo esta vez ni va a clamar por liberación. Las otras 6 veces clamaron por liberación, pero en esta no van a clamar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente, y puede haber gente, que se puede acomodar a vivir así. Hay gente tan necia, tan falta de entendimiento, que puede llegar a vivir en un matrimonio, en una familia, en una situación económica, en un estilo de vida tan deshonesto, tan malo, de tanto sufrimiento, y aún así decir, pues de algo nos hemos de morir, ¿verdad? No pasa nada, pues aquí, así nos tocó vivir. Y esto quiere decir, en este último séptimo ciclo, que la apostasía de Israel es tan profunda que el indicador de buscar un Salvador se apagó. De buscar a Dios como Salvador en sus vidas se terminó.
Y esta es una gran advertencia para nosotros. Así que vamos a introducirnos en este estudio. Lo primero que vamos a ver es un libertador formado por la gracia soberana de Dios. Hay cosas muy interesantes en Sansón, más allá de su fuerza, más allá de estas características que nos enseñan desde niños. Vamos a ver en el capítulo 13, versos 2 y 3, que en Zorá, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoa. Si alguna vez te preguntan cómo se llamaba el papá de Sansón, ¿cómo le puedes hacer? Manoa. Manoa, nunca se te va a olvidar. Así le enseñó Eva a mis hijos ese estudio. Y yo cuando sí, Manoa. Y dice que esta mujer, había un hombre llamado Manoa que no tenía hijos porque su mujer era estéril. Y esto nos enseña un relato parecido al de Sara, Rebeca, Raquel y Ana. La mamá de Sansón es estéril. Ahora, a ver si andan bien pilas y si desayunaron bien. Un cierto día, un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo, ¿a quién se parece este relato? Al de María. Sansón, en teología hay tipos y antitipos. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Qué quiere decir tipos y antitipos? Hay ciertos personajes del Antiguo Testamento que nos apuntan a Cristo. ¿Me explico? Que nos enseñan aspectos del Mesías, porque todo el Antiguo Testamento se trata del Mesías. Toda la Biblia se trata del Mesías. Toda la Biblia se trata de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se trata del plan de redención ejecutado por el Mesías. ¿Ok? Dicho sea de paso, si alguien algún día te dice, no, a los cristianos nada más nos debe de importar el Nuevo Testamento, a esa persona le dices, que Dios te bendiga, estás muy equivocado. ¿Ok? No le vayan a hacer caso. Entonces, vamos a ver en Sansón ciertas características parecidas a las del Mesías y ciertas características contrarias directamente a cómo va a ser el Mesías. ¿Ok? Una de estas es que Sansón es llamado y es anunciado por Dios a la vida de sus padres como va a ser algún día anunciado Cristo. Y algo muy interesante de cómo Dios siempre a lo largo de la historia ha utilizado vientres estériles para traer algo especial a esas generaciones. Versos 4 y 5 dice, bueno, quiero leer el 3. Es un hecho que eres estéril, le dice el ángel a esta mujer, en que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Esto nos enseña que desde antes de que naciera Sansón había una exigencia de pureza. Había una exigencia de vivir de una manera apartada para Dios. ¿Ok? Y esto es un buen punto, es un buen momento para tratar cuando alguien tiene una convicción. Puede haber gente aquí que tenga la convicción
de no hacer cierta cosa, aunque la Biblia diga que sí puede hacerla. Ejemplo, tomar vino. La Biblia no prohíbe que tú tomes vino, lo que prohíbe es que te emborraches. Pero puede haber personas que digan, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo he decidido apartarme de eso. Y eso no lo hace legalista ni santurrón. Puede ser que él por alguna decisión o ella por alguna decisión decida apartarse de esa situación. ¿Ok? Entonces lo que vemos aquí es que Dios le está encargando a esta mujer, no por ella y su convicción, sino Dios encargándole a esta mujer. En el verso 5 le dice, al hijo que vas a engendrar y darás a luz, no debes de cortarle el cabello nunca. Y es que desde el vientre, Sansón, es más, desde que antes de que él esté en el vientre, Sansón ya está apartado. Verso 5, el hijo que vas a engendrar y dar a luz, no debes de cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño será consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de nacer. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que este niño, que ya va a estar consagrado a Dios como nazareno, que ya está señalado y apartado, él va a comenzar a salvar a Israel del poder de los filisteos? No está diciendo que los va a salvar desde antes de nacer, sino que está consagrado antes de nacer. Así que Sansón es llamado desde antes de nacer a ser libertador de Israel. En el verso 19 y 23 nos vamos a brincar un poco, porque es donde la esposa le dice a su esposo qué fue lo que pasó. Y quiero que veamos algo en el verso 16, que es impresionante de la condición de la gente en ese momento. Pero el ángel del Señor respondió, aun cuando me quedara, no comeré nada de lo que me ofrezcas. Si quieres ofrecer un holocausto, ofrécelo al Señor. ¿A cuál Señor, iglesia? ¿A cuál Señor? Pues a Dios. ¿Cómo se llama Dios? Jehová, ¿verdad? Yahweh, Yahvé, Dios, Adonai, ¿cierto? Como Manoah no sabía que estaba ante el ángel del Señor, le preguntó, ¿cómo te llamas? Así podremos honrarte cuando se cumpla tu promesa. Pero el ángel del Señor le respondió, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y aquí vamos a ver algo que también es muy interesante, donde dice ángel del Señor, no está hablando de un ángel. Cuando la Biblia dice el ángel del Señor, está hablando de una teofanía. ¿Qué quiere decir esto? Cristo, en una aparición corpórea de Cristo, que no es lo mismo que tomar carne, que hacerse carne. Tenemos que distinguir esas dos situaciones. Una cosa es que el Señor se manifieste de manera corporal, y otra cosa es que se haya hecho carne, ¿ok? Como lo vemos ya en el nacimiento. ¿Estamos? Entonces, aquí Dios le dice, ¿cómo que por qué me preguntas cómo me llamo? ¿Qué no sabes que mi nombre es
¿Y cómo le dice? Admirable. En Isaías dice que de la rama de David crecerá uno y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿quién está hablando con Manoah? Cristo. Y Manoah no tiene la menor idea. Es como si Manoah fuera de Pachuca y no del pueblo de Israel. Es como si Manoah fuera marciano, no supiera nada de lo que Dios ha hecho con su pueblo. A ese grado estaba el pueblo de Israel. Verso 19. Vamos del 19 al 23. Y sucedió que al elevarse al cielo la llama que ardía sobre el altar, el ángel se elevó junto con la llama. Entonces ellos se inclinaron en tierra, y el ángel del Señor no se les volvió a aparecer. Cuando Manoah se dio cuenta que era el ángel del Señor, le dijo a su mujer: seguramente vamos a morir porque hemos visto a Dios. Ahora sí sabe delante de quién estuvo. Pero su mujer le respondió: gracias a Dios por las mujeres sabias. Si el Señor quisiera matarnos, no hubiera aceptado el holocausto ni la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todo esto, y tampoco nos hubiera anunciado esto. Este también es un buen momento para animar en dos sentidos. Animar, número uno, que los esposos escuchen lo que sus esposas tienen que decir. ¿Sale? Y en el otro sentido es que, esposa, cuando tengas algo que decir, asegúrate que sea algo de parte del Señor. Y no algo como como Sara, que le dijo: pues ahí está mi sierva, acuéstate con ella. Dice: no, eso no vino de parte del Señor. Entonces, las esposas tienen mucho que decir. Asegúrense ser guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Cuando tu esposo te diga: necesito un consejo, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué piensas? Asegúrate que lo que vas a decir es de parte de Dios y bíblico. Así que en el verso, el ángel asciende en la llama del altar, Dios se revela en el sacrificio. Ahora, mis amados, tu valor ante Dios no comienza con tu desempeño, sino con su elección. Dios elige a Manoah y a su esposa. Y eso es lo que nos da valor. Cuando tú como cristiano fallas y te sientes: soy un asqueroso cristiano, ya no sirvo para nada, y me siento muy mal, y Dios debería de desecharme, como se puso Elías: maldigo el día que nací. Pero cuando andas, y pongo entre comillas bien, te sientes el héroe de la santidad y súper motivado y súper así, perdóname, pero no estás siendo sostenido por la gracia de Dios. Te estás autopromoviendo como si tu desempeño sea aquí lo que importa. Tú y yo somos valiosos no por nuestro desempeño, sino por la gracia de Cristo soberana en nuestra vida, porque fuimos elegidos por Él. Él nos amó a nosotros antes de que nosotros lo amáramos a Él. Así que en este primer punto que te quiero recordar, ¿cómo se llama este punto? Es un libertador formado por la gracia soberana de Dios. Es Dios trayendo a la mujer, es Dios haciéndola concebir, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Amén. ¿Y cuál es la diferencia entre tú y Sansón? Ninguna. Fuiste concebido por el Espíritu Santo en la salvación, por su pura gracia y por su elección. Jesús se lo dijo a Nicodemo: los que son nacidos del Espíritu no nacen por voluntad de varón o de mujer o de sangre, sino por la voluntad de Dios. Así que ustedes pueden gozarse y alegrarse porque Dios los ha traído a salvación.
Ahora vamos a Jueces 14. Jueces 14. Y vamos a ver algunos puntos, del 1 al 3. Y ahora vamos a ver a Sansón, que ya nació, pero vamos a ver un problema con alguien lleno de talentos, lleno de habilidades, lleno de capacidades, pero dividido entre lo que Dios quiere y lo que su reverenda voluntad quiere. Un libertador dividido entre la vocación y el apetito. En cierta ocasión Sansón fue a Timnat y vio allí una mujer filistea, y al volver a casa le confesó a sus padres: allá en Timnat vi a una filistea, y yo le ruego que la pidan para que sea mi mujer. Ahora, hasta este momento Sansón no ha tomado vino, no ha comido cosa inmunda y no le han cortado el cabello. 3 señales de estar apartado, 3 señales de vivir para Dios, de estar consagrado para Dios. Saben tan poco de Dios, saben tan poco de lo que Dios les ha enseñado, saben tan poco de Dios, que Manoa y su esposa nunca le enseñaron de manera efectiva a su hijo que no debía de mezclarse con las otras naciones. De modo que Sansón, ¿de dónde saca la idea de mezclarse con otras naciones? Pues de lo que ve, ¿no? Por eso es muy importante lo que nuestros hijos ven en casa. Si nuestros hijos en casa ven inmoralidad, cuando tus hijos sean inmorales, ¿de qué te vas a quejar? ¿Ah? Si tus hijos ven en tu casa idolatría, cuando tus hijos sean idólatras, ¿de qué les vas a decir? Si tus hijos ven en tu casa que eres un dramático, una dramática, cuando tus hijos sean dramáticos, ¿qué les vas a decir? Por eso es un llamado a la iglesia, a ustedes, a vivir, a tener vidas santas, a avanzar en la santidad para que nuestras generaciones puedan ser confrontados con nuestro comportamiento. ¿Me explico? Confrontados con nuestro comportamiento, confrontados con nuestra fidelidad, confrontados con nuestro testimonio. El conflicto trágico de Sansón es que su don opera mientras su carácter se desintegra. Y desgraciadamente la iglesia está llena de eso. Pareciera que la iglesia de unos años para acá se volvió, la iglesia busca talento. Y los líderes están buscando talentos y nada más se trata de mantener operativo un servicio. Y perdóname, pero no. Sí queremos que uses tus talentos, pero no nos interesa más que el que tu carácter se fortalezca y crezca. Pero en el caso de este hombre, dice: tómeme a esta mujer. ¿Cuáles fueron las características? ¿Cuál fue el criterio de Sansón para quererse casar con esta mujer? ¿Alguien que la vio? ¿No más? La vio. Por eso les hemos dicho a los chicos: es que me gusta, ya quiero ser su novio. Ese no puede ser tu criterio. Conócelo, conócela. Y si dice sí, es temeroso de Dios, está creciendo en carácter. No es perfecto y canta como el ídolo de Juan Gabriel. No,
Pero tú puedes decir, pero este cuate está buscando a Dios, este cuate, esta chava está. O lo mismo nosotros los adultos, algo se nos atraviesa por la cabeza y nada más vamos con Dios a que nos firme. ¿Qué es lo que hizo este cuate? Vayan y tómenme a esta mujer porque esta mujer me gusta, punto. Verso 3 le dicen, oye, espérate, pero si ¿acaso no hay mujeres entre las hijas de tus parientes ni en todo nuestro pueblo para que vayas y tomes una mujer filistea, hija de incircuncisos? Como que vemos a los papás de Sansón medio, como que sí les alcanzaba a subir agua al tinaco, pero muy poquita. Porque su juicio no va en cómo se te ocurre, Dios nos dijo esto, Dios nos dijo esto, Dios nos dijo aquello, y no, fue, ¿que no hay muchachas bonitas aquí? Pero pues es un síntoma de cómo está el pueblo de Dios, y también es un síntoma cuando nosotros como padres les permitimos a nuestros hijos ciertas cosas y decimos, nosotros somos los que nos tenemos que oponer. ¿Qué diferencia hubiera sido para Sansón si sus padres no hubieran sido permisivos? Y Sansón respondió, pidan por mí esa mujer porque es la que me gusta. Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que en aquel tiempo dominaban Israel. Y este es un texto confuso, porque pareciera que Dios está también permitiendo de una manera laxa el pecado de Sansón. Pero no, Dios en su soberanía está permitiendo, está dejando que siga el curso de las cosas, porque hay dos tipos de ley para nosotros, la ley descriptiva y la ley prescriptiva. La prescriptiva es los 10 mandamientos. Y la descriptiva es cuando Dios te dice, yo te pone en tu corazón, tú vas a irte de misionero a China. Y tú dices, no. Y ha habido gente que Dios los quería mandar aquí o allá y dijeron, no. Y no fueron. Y no les pasó nada. Y no les fue mal. Y no les cayó un rayo. No cumplieron su propósito de Dios. Pero no les fue mal. Y es lo que está pasando con Sansón. Y es lo que vemos en Romanos, cuando Dios dice que los entregó a sus pasiones. Sansón encarna el problema nacional. Sansón es Israel, que va detrás de un ídolo y que luego va detrás del otro y que luego va detrás del otro. Porque Dios va a usar a Sansón para libertar a Israel, pero también Dios está usando a Sansón para ilustrarle a Israel cómo son ellos. Y Dios está usando a Sansón para ilustrarnos a nosotros cómo somos nosotros también. ¿En cuántas cosas Dios te ha dicho, no quiero que tomes ahí, no quiero que entres ahí? Y tú, ¿cómo no? Vamos al verso 6. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Bueno, sucedió que al dirigirse Sansón y sus padres a Timnat, cuando llegaron a las viñas de Timnat, un cachorro de león salió rugiendo a su encuentro. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y éste despedazó al león como si fuera un cabrito, sin más armas que sus manos, pero a sus padres no les dijo lo que había hecho. Luego Sansón fue a hablar con la mujer que le gustaba. Verso 19. Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y éste fue hasta Ascalón. Allí mató a 30 hombres,
De lo que les arrebató, tomó todos los vestidos para dárselos a los que le explicaron el enigma. Pero regresó a la casa de su padre muy enojado, y la mujer de Sansón fue entregada a uno de sus enemigos. Qué interesante vida de contradicciones. Aunque el Espíritu de Dios viene sobre Sansón y le da poder, Sansón toca cadáveres, busca venganza, rompe votos, y Dios usa el poder sin aprobar el carácter. Quiero que sepas esto. Dios te puede estar usando, pero no aprobar tu carácter. Dios te puede estar bendiciendo en tu trabajo, pero no aprueba tu carácter. No aprueba cómo estás haciendo las cosas y por qué estás haciendo las cosas. Por eso, teológicamente tenemos que echar para abajo dos cosas que los cristianos dicen. Número uno, siento paz. Que tú, con tu corazón engañoso, sientas paz, no quiere decir absolutamente nada. ¿Cierto? Y número dos, es que todo se está dando. Si no fuera de Dios, no se darían las cosas. Hace rato estaba platicando ahí atrás con él y me dice, es que mi trabajo, y estoy luchando. Y es de Dios que esté ahí. Y puede ser que te estén yendo muy bonitas las cosas con tu novia que no es cristiano, con tu novio que no es cristiano, o con las cosas que andas haciendo chuecas, y que todo vaya bien, y eso no es de Dios. Decía un maestro mío, prefiero estar en un tanque de cocodrilos en la voluntad de Dios que en mi cama con aire acondicionado viendo a la América golear al Chivas sin la voluntad de Dios. Amén, dijo alguien ahí. Mal amén, pero bueno. Vamos al capítulo 14. En el verso 4, donde dice que esto venía de Dios. ¿Cómo es que Dios permite esto? Como les platicaba hace rato, esto viene de parte de Dios. Aun con los enredos morales y pecaminosos de Sansón, Dios no los está impidiendo, porque precisamente esto es lo que va a comenzar un conflicto en el acomodo y en el status quo que tenía Israel y Filistea. El conflicto que está empezando en la vida de Sansón con los filisteos es lo que va a empezar a causar el conflicto entre las naciones. Por eso Dios lo permite, porque Israel y Filistea ya eran cuates, ya como que aquí, no me gustó lo que hiciste, pero nos la vamos a llevar bien. Y Dios permite esto para que venga un conflicto. Mis queridos, en esta iglesia creemos en los dones espirituales. Nuestra postura teológica es que somos continuistas moderados. Creemos que los dones del Espíritu Santo continúan, pero los ejercemos de una manera moderada. Y te quiero decir esto: los dones del Espíritu Santo, los talentos, que Dios use a alguien, que Dios levante a alguien, no es evidencia de santidad. No es evidencia de santidad. Un ministro puede florecer mientras su alma se está marchitando. Cuidado con medir la vida espiritual de una persona por su utilidad. Les repito, cuidado
alejémonos en esta congregación de medir la espiritualidad de una persona porque sirve y sirve muy bien. Vamos a Jueces capítulo 16. Porque estas son las cosas que nos ilustra Sansón. El descenso de Sansón, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Vemos a Sansón siendo usado por Dios, el Espíritu de Dios bajando, posándose sobre Sansón. Ahora es importante hacer esta aclaración. Una cosa es que el Espíritu Santo habite en nosotros, como nos lo prometió el Señor Jesucristo, que vendría el Consolador. Luego vimos el Pentecostés. Y otra cosa es que el Espíritu Santo viniera. Una cosa es habitar y otra cosa es posar. ¿Me explico? Fui a Durango estos últimos 3 días y yo posé en el hotel, pero no vivo en el hotel. ¿Me explico? El hotel no tiene mis características, no está impresa mi personalidad. No está mi cobija de la América que tengo ahí en la casa. Porque nada más poso ahí, no vivo ahí. Mis hijos tienen que tolerar mi cobija de la América. Entonces eso es lo que vemos capítulo 14 y capítulo 15. Capítulo 16, el descenso de Sansón va a ser real, va a ser palpable. Pero la gracia de Dios siempre va a tener la última palabra. Y ese tercer punto se llama un libertador quebrantado y restaurado. Y nos damos cuenta cómo Sansón es arrogante, es preso de sus pasiones, es desordenado, hace un montón de cosas que están mal, es impulsivo, es agresivo. Y uno puede decir, ¿cómo es que Dios puede usar a una persona así? Acuérdense que Sansón está ilustrando a Israel. Y Dios nos muestra en Sansón cómo Dios usó al pueblo de Israel y depositó en el pueblo de Israel su presencia y la palabra. Y cómo Dios usó y defendió a Israel todo ese tiempo, a pesar de que Israel era impulsivo, agresivo, hizo un montón de cosas que no estaban bien. Pero gracias a Dios cuando Dios quebranta a alguien. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, le doy gracias a Dios que me quebrantó? Le doy gracias a Dios que me dijo, hey, ¿a dónde vas? Me quebró la patita y eso cambió mi vida. ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? Muy bien. Entonces este libertador chafa que teníamos, que nada más servía para el caos, o sea, como que hacía una buena y 3 malas, y luego hacía como que otra buena y 4 malas. Aún en el quebranto, vamos a ver que aun cuando Sansón descendió moralmente a lo más bajo, la gracia de Dios puede llegar hasta ese lugar más bajo. En otra ocasión Sansón fue a Gaza y vio allí una prostituta. O sea, primero fue a Timnat y vio a una mujer, le gustó, se casó con ella y al final del capítulo agarran a esa muchacha y se la dan a otro. Ahora Sansón está en Gaza y se dan cuenta cómo Sansón va decayendo. Primero se casa con una mujer, se casó, pero con una mujer que no era de Israel, ¿cierto? O sea, por lo menos podemos celebrar que se casó. Ahora está en casa y ahora se mete con una prostituta. O sea que de aquí todavía bajó acá. Y esto nos enseña que el pecado rara vez se interrumpe por la mera fuerza humana.
El pecado, si tú no le entregas tu vida a Cristo y el Señor no te regenera y el Señor no te da su Espíritu Santo y tú no naces de nuevo, el pecado siempre se va a estar filtrando como humedad en las paredes. Cuando tú dices ya, va a volver a aparecer, va a estar ahí. Pero en Cristo tenemos victoria. Sí, tenemos que crucificar nuestra carne, pero te aseguro que con el tiempo tendrás victoria. La fuerza de Sansón estaba en el voto, no en el cabello. Cuando Sansón le dice a Dalila, no, pues es que después de vacilársela varias veces, ¿no? Cuando le dice, no, pues si me cortan el cabello voy a quedar débil. Y yo los animo a que estudien esto con sus hijos, del capítulo 13 al capítulo 16. Porque el mundo le está diciendo a nuestros hijos que vivan la vida tal cual lo hizo Sansón. Y a nuestros hijos se les hace fácil hacer un montón de cosas tal cual lo hizo Sansón. La fuerza de Sansón no estaba en el cabello. ¿Dónde estaba? En el voto. No tomar vino, no comer cosa inmunda y nunca cortarse el cabello. Pero Sansón, como ya hizo un montón de tonterías, permite que le corten el cabello. Y al perder el cabello, pierde lo consagrado, pierde la presencia de Dios en su vida. No sabía, dice el verso 20, que Dios se había apartado de él. ¿Qué era lo que le daba la fuerza? La presencia de Dios en su vida. Yo quiero que meditemos unos cuantos minutos en esto. ¿Qué es lo que te está dando la capacidad? ¿Qué es lo que Dios, en dónde está la bendición a tu vida? No es en tu capacidad ni en tu desempeño. Es que la presencia de Dios está en tu vida. No se te ocurra romper el pacto. No se te ocurra perder lo consagrado. No sabía que ya se había apartado Dios de él. Es la frase más trágica. No solamente del capítulo, podría decirte que de todo el libro de los Jueces. Porque si Sansón ilustra a Israel, quiere decir que en algún momento el Espíritu de Dios se apartó de Israel. Y lo vamos a ver más adelante cuando Dios los envía a Babilonia. Aunque nunca el Espíritu de Dios los abandonó, sí hubo momentos donde se apartó. La oscuridad como misericordia. ¿A quién aquí le gustaría enfrentar oscuridad en su vida? Pues a nadie. Pero te digo algo, bajo la mano poderosa de Dios, un lugar de oscuridad es un lugar de misericordia. Verso 21 y 22 del capítulo 16. Y así los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Ahí lo sujetaron con cadenas en un molino que había en la cárcel. Pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Quiere decir que a Sansón lo pusieron en el lugar de un animal. Lo pusieron en el lugar de un asno. Lo pusieron en el lugar de un buey a empujar la piedra del molino. Pero ahí dice que el cabello le empezó a crecer. Y no es que el cabello le empezara a crecer, sino que ahí Dios lo visitó. Ciego, encadenado, moliendo como una bestia, el cabello comenzó a crecerle. Y es que después del quebranto, después de todo, Dios no ha terminado con él.
Y vamos a ver una oración. Vamos a ver la oración de un quebrantado. Vamos a ver la oración de alguien roto que logra ver la gracia y la misericordia de Dios, en el verso 28 al 30. En ese momento Sansón clamó a Dios y le dijo: Señor mi Dios. ¿Habíamos visto a Sansón clamar a Dios antes? Ni una sola vez. Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerza, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, Sansón se agarró de las dos columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo y, apoyándose con las dos manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba: no me importa morir junto con los filisteos. Por primera vez, Sansón se mueve en dependencia de Dios. Sansón ora dependiendo de Dios. Y Sansón toma su fuerza no en él mismo, sino en total dependencia de Dios. Y muere logrando, aún en su muerte, más que en toda su vida. Y este es un patrón que nos apunta a algo. Te voy a decir algo: si hay alguien aquí que diga: no, ya estoy muy mal, he hecho cosas que jamás me imaginé que iba a hacer, he fallado tan horrible, déjame decirte que no hay descenso tan profundo que la gracia no alcance. Hoy es tu día de arrepentimiento, hoy es tu día de pedirle perdón al Señor, hoy es tu día de decirle al Señor: Señor, perdóname, restáurame. El final de tu fuerza puede ser el comienzo de esta oración. Y así que podemos concluir meditando en esta tarde cómo es que Sansón se parece tanto a Cristo. Y Sansón es un libertador, tanto por contraste y por sombra. Sansón, nazareo que rompió su voto. Cristo, el santo que cumplió toda justicia. Sansón cayó por una mujer. Cristo fue tentado, pero nunca cedió. Sansón mató a sus enemigos al morir. Cristo salvó a sus enemigos al morir. Sansón, con brazos extendidos, derribando el templo del juicio. Cristo, con brazos extendidos, edificando el templo, su cuerpo, que es la iglesia. Sansón, muera yo con los filisteos. Y Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sansón termina este libro de los Jueces. Termina con salvación el libro de los Jueces. Sansón comenzó a salvar, desgraciadamente, al final de su vida. Pero Cristo consumó todo, con su vida, con su muerte. Si Dios obró liberación a través de un hombre tan roto como Sansón, ¿cuánto más iba a librar salvación a través de su Hijo sin pecado? Y les quiero decir esto: la pregunta no es si eres digno de ser usado. La palabra de Dios nos da la gran respuesta. Sansón no lo era. Sin embargo, Dios lo usó. Yo te quiero animar a que dejes de confiar en tu propia fuerza, a que dejes de confiar en tus propios talentos y dones, y que hoy sea el inicio de una vida donde tú clamas a Dios
que es el verdadero fuerte, que Él es la roca fuerte, la roca de nuestra salvación. Y que si tú has querido salvar tu matrimonio, a tus hijos, el trabajo, la economía, en tus propias fuerzas, porque tú eres muy bueno, porque tú eres muy buena, hoy te rindas a los pies de Cristo y le digas: perdóname, por favor, sálvame. Porque yo reconozco que tú eres el verdadero poderoso y que tu gracia es eficiente en mi vida. Vamos a orar. Sobre todo quiero orar por aquellos que, como Sansón, hoy necesitan decirle al Señor: ayúdame. Te he fallado, me he alejado de ti, pero hoy quiero clamar a ti, Señor. Así que vamos a ponernos de pie. Y si hay alguien que dice: ¿sabes qué? Yo quiero que oren por mí, porque estoy como Sansón, quebrantado. Levanta tu mano y los hermanos ahí cerquita se van a acercar y van a orar por ti. Si alguien necesita oración en ese sentido, levanta su mano. Nadie te va a juzgar, nadie debe decir qué onda contigo. Si tú estás en esa situación, levanta tu mano y te aseguro que se van a acercar a orar por ti. Señor, gracias, porque tú eres el verdadero Salvador. Tú eres el Salvador eficaz, el Salvador no como ninguno de los jueces que hemos revisado a través de este estudio. Hombres que tú usaste, una mujer que tú usaste, pero que ninguno de ellos es suficiente para traer verdadera y duradera salvación. Pero tú eres nuestro Salvador y nuestro Rey. Yo te quiero pedir por aquellos, Señor, que en esta mañana necesitan que tu gracia los alcance, que necesitan nuevas fuerzas y que hoy reconocen que tú eres el fuerte y no ellos. Mi Señor, te glorificamos y honramos tu santo nombre porque tú has sido bueno. Te pedimos perdón porque a veces somos como Sansón y a veces hemos sido como Israel. Señor, te ruego que traigas entendimiento a través de lo que hemos estudiado con este libro de Jueces. Que venga un entendimiento profundo de comportamientos y abandono de tu palabra que no deben existir entre nosotros. Ayúdanos a los padres a transmitirle a nuestros hijos tus testimonios, para que nuestros hijos nunca vayan a vivir sin saber quién eres tú, haciendo lo que se les da la gana. Te damos la gloria y la honra a tu nombre, porque somos deudores a ti y por siempre te vamos a exaltar y adorar por la eternidad, Señor. No hay palabras que puedan expresar nuestra gratitud. Solamente te podemos decir que te adoramos, que te exaltamos y que te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.